Bienvenidos nuevamente. El objetivo en esta materia es adentrarnos un poco en el mundo del animador, en las tareas que realiza, pero también ver un poco, básicamente, algunas herramientas de animación. En esta instancia se ha estudiado algunos de los rubros, los campos donde un animador tiene campo de acción. Pero eso no es todo. Veremos a continuación el fragmento de un video que es una nota a John Lasseter, director creativo y supervisor de Pixar, en donde le realizan una nota. La pregunta que le hacen a continuación es: ¿qué es lo que debería tener en cuenta una persona, para ser animador? The thing I always tell students that really want to work in animation, or work in film for that matter, is do not forget to study the basics. Basic drawing. Even for computer animation, you should know how to draw. Basic design. Basic fundamentals of animation, where you learn the principles of animation. Film grammar. How do you stage things? You know, how they do it in live action filmmaking. Story, writing, 3-act story structure is so vital to this. And you got to learn all these basics, because this is kind of like eating vegetables. You know, a lot of people don't want to do it. They just get on to the more flashy stuff of using all the latest software. But the thing is through your career, the software will change. It will always evolve and get better. What's important, and remember this, software never makes a movie entertaining. It's what you do with the software. And what you do with the software will be, you'll learn that from the basic fundamentals. You know, I rely on these, the basic fundamentals of art and design and filmmaking and animation and storytelling, every single day of my career. It's something that just is a part of you. It's the foundation in which you work. And without those, you won't go anywhere. So it's... Podemos destacar, por ejemplo, de la nota que se le ha realizado a John Lasseter, ítems como los fundamentos del dibujo, saber dibujar, aunque no sea animador, pero saber dibujar, conocer las bases del dibujo, conocer bases de diseño, los principios de la animación o los 12 pasos de animación también son muy importantes para crear un contexto global de qué es lo que estamos haciendo, dónde estamos parados cuando estamos trabajando en esto. Por ejemplo, lenguaje cinematográfico, lo cual es muy importante para elaborar nuestra puesta de escena, para tener en cuenta conceptos, qué significa cada cosa que estamos haciendo, pero también nosotros explicarnos bien como artistas. Narrativa, la historia en 3 actos, eso es fundamental para contar una historia, para algo que continúe, algo que tenga, que transcurra. Como así también lo que decía al final, que lo importante, básicamente lo que decía al final era que lo importante no es la herramienta, sino cómo uno maneja esa herramienta, lo que uno desarrolla de esa herramienta. En una producción de animación, los puestos y las tareas son muy variadas. Cada una depende de conocimientos específicos en un área, pero la base fundamental proviene de uno mismo. El camino que se debe tomar no es el de la herramienta, sino el de conmutar una idea a una acción. Un animador no es una persona que esté confinada estrictamente a la tarea de animar. Como artista digital puede trabajar en diversos rubros, como por ejemplo la industria de la animación y el video, por ejemplo diseño de sistemas informáticos y servicios relacionados, sobre todo en la parte gráfica, ¿no? Editores de software, publicidad, servicios de diseño especializado. Pero aún así, la importancia de la cuestión es que al momento de uno elegir un camino, se va a encontrar siempre con la eterna dicotomía del artista, el artista técnico. Es, ¿qué ser? ¿Generalista o especialista?
A continuación te ofrezco ver el siguiente fragmento de video en donde podremos ver una opinión al respecto. Esta pregunta es ambigua, puede tener dos lecturas, una como una pregunta referida a la construcción del currículum profesional. Los especialistas dicen que en estos momentos los generalistas son personas que van a tener mucho más futuro. Y dentro de los generalistas, precisamente aquellas personas que dominan 2 o 3 ámbitos conectados, pero distintos, diferenciados, de cualquier aspecto de nuestra cultura o de nuestra tecnología. Yo creo que eso tiene bastante sentido común y hay un consenso generalizado sobre eso. Pero luego la pregunta tiene otra acepción y es en un sentido pues más biográfico, más personal. Yo creo que aquí deberíamos constatar dos cosas. Primero, que todos somos generalistas y que todos nacemos generalistas. Es decir, el saber de la vida es un saber de generalista, ¿no? En definitiva. Pero también es verdad que la experiencia, la vivencia de haber llegado a ser experto en algo, yo creo que es una vivencia también sana. Es como la vivencia de la paternidad. No todo el mundo la tiene, algunos porque no quieren, otros porque no pueden, otros por las diversas circunstancias. Pero creo que en general la experiencia de la paternidad te abre horizontes. Es verdad que venimos de una sociedad hiperespecializada. Es verdad que a medida que la técnica avanza, la especialización humana deja de tener valor, porque para especializarse ya está la máquina que se especializa mucho mejor. Pero también es verdad que la experiencia de poder decir yo ahora o cuando era joven llegué a saber realmente mucho de algo, a mí me parece que es una buena experiencia. No sé si tendrá sentido laboral, pero desde luego sentido espiritual me parece que sí tiene. Luego de ver este video, ¿qué piensas? ¿Qué es más importante, ser generalista, especialista? ¿Es relevante elegir uno u otro? Lo más importante que aquí se presenta es el miedo a tomar la decisión incorrecta. ¿Qué pasa si queríamos ser especialistas en vez de generalistas? En realidad, el camino que uno tome en la vida profesional, no va a haber aprendizaje sin cometer errores. Y en realidad, el único error que podemos cometer, que realmente es considerado como un error, es el de tener miedo a tomar una decisión. El aprendizaje siempre se va a dar a medida que vayamos cometiendo errores y aprendiendo de ellos. Pero también nosotros tenemos que permitirnos el tiempo para hacer tal o cual cosa. De todas formas, en esta cuestión de ser generalista o especialista, siempre se tiende a, primero, generar una base generalista sobre la cual podamos montar una punta de lanza o una espada que sea especialista. ¿Por qué sería esta cuestión? Porque habiendo visto todo un abanico de posibilidades, podemos elegir una. Y nos podemos dar quizás el lujo o el derecho de elegir una de todas esas posibilidades que hemos experimentado. Bienvenidos nuevamente. ¿Has estado alguna vez en algún trabajo en donde se referían a métodos o procesos de producción con sus propias palabras o incluso sus propios términos? Desde mi experiencia me he topado con varios feedbacks o devoluciones, por decirlo en su definición, en donde si no hubiese sabido a qué se referían o haber conocido ciertos términos, la verdad que no hubiese sabido a qué se referían. Desatachar la mano para hacerle un loop nuevo y atacharla nuevamente, pero borrarle la esquina anterior para que no dé errores. Desatachar viene del término en inglés detach, que significa precisamente desacoplar o separar. Esta también es una herramienta que está en 3D Max, igual que la función de attach o atachar, que es una manera es un modismo o una especie de castellanización que saben tener las palabras. En este feedback lo que había que realizar
era separar la mano, realizarle un borde nuevo y todo historial de información de skin que hubiese habido debía borrarse para hacerse de nuevo para que no hubiese errores. Este era el caso de un personaje para un videojuego. Por ejemplo, hay que reorientar las joints porque cuando gira se rompe la mesh. Este puede ser un poco más simple aparentemente, pero en todo caso las joints son lo que se conoce como huesos o bones, que es la estructura esquelética que sirve para mover un personaje en 3D. En este caso, mucha de la información que un videojuego debía interpretar requería que la orientación de los pivotes fuese de otra manera para que al moverse el personaje no tuviese problemas, digamos, o no se viese de una forma rota, como se sabe decir. Entonces debían reorientarse de una manera adecuada y se refería a mesh como la malla o el volumen geométrico del personaje. Otro ejemplo puede ser, esto ya más en la animación, cuando camine, refiriéndose al personaje, cuando camine hay que bajarle la cintura para que no popeen las rodillas. ¿A qué se refiere con popeen las rodillas? El pop o popping se refiere cuando la pierna de un personaje queda totalmente extendida y a veces la rodilla sabe tener respecto a los huesos de la pierna un eje total de 180 grados, lo que sabe producir que a veces se quiebre el rig o incluso no pase nada con el rig, pero sí en la animación puede llegar a verse de una manera no muy adecuada. Cuando esto sucede, la rodilla tiende a, cuando está flexionada, a hacer un pequeño como latigazo o pop, digamos. De ahí más o menos procede el término. Estas han sido algunas explicaciones de algunos feedback, cuyo término también está incluido en las lecturas, que significa devolución. Cuando hay alguna opinión, algo tiene que corregirse, se acostumbra a decir feedback o feed, en todo caso. Si bien hemos estado viendo que como animador primero uno tiende a desarrollarse en la técnica, en lo artístico, pero también como profesional, como persona, debatiéndose entre diversos desafíos. En este caso vamos a llegar a la parte ya de las herramientas. Cuando uno adquiere cierto coraje como para iniciarse en la herramienta correspondiente para hacer las tareas artísticas, sea animación, sea diseño de personajes, sea rigging, sea render, sea la actividad que fuese dentro del rubro de animación, pero lo que sí comparten en común son mucho de cómo están dispuestas las herramientas o la interfaz de una herramienta u otra. En este caso, siendo, por ejemplo, una persona generalista que maneja varias herramientas, ¿cómo hace? Darse cuenta, darse noción de una herramienta que es diferente a la otra, que es diferente a la otra, y llevarlas a todas de acuerdo en su cabeza y reconocer procedimientos. A continuación te muestro las siguientes imágenes. Vemos en este caso, por ejemplo, la interfaz de 3D Max. Vemos también, por ejemplo, interfaz del programa Autodesk Maya, que son los dos de 3D. ¿Qué elementos hay en común? Entre ellos tenemos, por ejemplo, una vista donde podemos ver la perspectiva de los objetos 3D, donde también tenemos un grid o cuadrícula que nos dice este es el suelo o este es el arriba y abajo, pero también tenemos herramientas dispuestas en barra de herramientas, tenemos cursores, tenemos barra de menú, tenemos opciones de más herramientas o pestañas, tenemos también línea de tiempo, ya que los dos trabajan animación. Entonces empezamos a detectar elementos en común. Lo principal para llevarse bien cuando estamos aprendiendo una herramienta o cuando estamos aprendiendo varias que son similares, es establecer eso mismo, patrones en común. Luego tendremos, por ejemplo, la interfaz de After Effects. Es como una mezcla entre Premiere y Photoshop, porque trabaja en el tiempo pero también con capas. Premiere es para editar videos y audio eventualmente. Photoshop rara vez se usa para trabajar algo en el tiempo, sea animación cuadro a cuadro, si se cuenta con una tableta digitalizadora para dibujar.
pero también tienen elementos en común, como por ejemplo lo mismo, barras de herramientas, cuyo a veces incluso algunos iconos, símbolos son similares. Tenemos barra de color, barra de tiempo, barra de capas o tracks. Lo importante en este asunto es reconocer las similitudes, que todos tienen paneles o ventana, barra de menú, barra de herramientas, pestañas, submenú, barras secundarias, y que todos en general, 2D, 3D, tienen herramientas de selección, la distribución de las teclas del mouse, atajos, uso para tabletas digitalizadoras, cuadrículas y mucho procesamiento. En esta actividad deberás desfragmentar el anterior relato para poder identificar y ordenar lo siguiente. 1. Identificar y ordenar en cuál de las 3 etapas más globales en las que se divide una producción audiovisual se corresponde cada rol que se nombra en el relato. 2. Identificar y ordenar el nombre del rol y etapa de trabajo que se nombra. 3. Contar a grandes rasgos en qué consiste la tarea que realiza cada rol que se menciona. Puedes realizar una tabla o cuadro conceptual si te resulta más sencillo para resolver la actividad. Para resolver correctamente la actividad, debes tener en cuenta la bibliografía básica de la materia, las lecturas número 1 y 4 de este módulo, así como también los conceptos básicos de la animación, funcionamiento de algunos softwares, los nombres de las diferentes etapas, los roles que existen en una producción audiovisual y a qué se dedica cada uno. A su vez, sugiero tener en cuenta la diferencia entre las 3 grandes etapas que son preproducción, producción y postproducción. Las consignas número 1 y 2 debieron desarrollarse en simultáneo. Para lograr esto, debiste identificar todas las tareas que se nombran en el caso y realizar una lista que guarde un orden, teniendo en cuenta las 3 grandes etapas de la producción y qué rol intercede en cada una de ellas. Primero, debiste saber que se desarrolla la preproducción, luego la producción y por último la postproducción. En este caso, solo debiste encontrar tareas que tengan que ver con la etapa de producción. Por ejemplo, la etapa de texturizado, labor que realiza el rol de artista de texturas. Luego, continúa el animador de personajes, que actúa en la etapa de animación. El artista de efectos de personajes, en la etapa de efectos de personajes. El artista de iluminación, en la etapa de iluminación. Y por último, el artista de VFX, que actúa en la etapa de efectos especiales visuales. Para finalizar, debiste desarrollar brevemente la labor que realiza cada rol mencionado en el caso. Para ello, debiste tener en cuenta el funcionamiento de algunos softwares mencionados en la lectura número 4 de este módulo, que te podrían haber ayudado a entender mejor qué tareas aparecen en el caso. Por ejemplo, cuando menciona el equipo de simulación usa programas de computadora para establecer el movimiento de otros elementos como el pelaje, el clima o la ropa. Sabemos que se refiere a los efectos de personajes. Además, esta explicación nos brinda una pequeña idea de lo que acontece en esta etapa. Una descripción podría ser, por ejemplo, se elaboran los efectos que deba llevar el personaje, como simulaciones dinámicas de tela, cabello, etc.